Hola, ¿cómo están? Ya estamos prácticamente terminando unas 2, 3 semanitas más. Estamos ya en finales y ustedes, muchos de ustedes, en 1 o 2 meses ya estarán entrando a alguna facultad, en alguna universidad. Espero que les vaya muy bien. Recuerden lo que les dije y que les platiqué alguna vez. Si no es la carrera que ustedes creían o que no les gustó o algo así, no abandonen los estudios. Esa carrera en especial, bueno, pues a lo mejor no era lo que ustedes esperaban, ¿sí? Pero ya están ahí en el mercado de donde están todas las profesiones. Vayan y vean lo otro. La gran mayoría de los catedráticos aceptan oyentes. Entonces nada más vayan, entre como oyente a ver de qué se trata esa materia y a lo mejor esa es la que les gusta, pero no abandonen los estudios, ni mucho menos le echen mentiras al papá o a la mamá. Sí, sí voy, yo sí estoy yendo a la universidad. Pues sí estás yendo a la universidad, pero te quedas en los bancos de afuera, ¿sí? Entonces, si no te gustó una cosa, siempre hay otra, ¿sí? Ya estás ahí en la universidad, que no es cualquier cosa. Échale un vistazo para atrás y verás todo lo que has estudiado. Bueno, yo les deseo la mejor de la suerte y espero que por ahí alguno de ustedes me regale un doctorado. Espero. Revisando las pláticas que habíamos tenido sobre este excelente libro que se llama Manual de Creación Literaria, me había dado cuenta que de alguna manera no había tratado de hacer una definición de lo que es propiamente el manual de creación literaria. Este no es el único manual de creación literaria que existe en el mundo. Hay muchos manuales de creación literaria. No hay muchos, porque también escribir un manual de creación literaria se requiere de cierto talento. Un talento que obviamente Óscar de la Borbolla, el autor, lo tiene. Y ha escrito este libro tan ameno para personas que inician en el arte de escribir, o inclusive para personas que ya escriben y que luego nos explican ciertos fenómenos o que no entienden por qué está pasando lo que está pasando en su literatura. Entonces, a manera de definición, podríamos decir que un manual de creación literaria es un libro que trata de reunir consejos de tipo formal sobre textos escritos, sobre textos literarios que forman algún tipo de género, es decir, una novela, un cuento, un artículo, un ensayo. Y entonces estos manuales nos hacen más fáciles escribir, nos hacen más fácil escribir todos estos géneros, porque nos dan algunos consejos que tal vez nosotros estemos cometiendo algunos errores, y ahí en esos consejos tal vez, si no viene la solución al 100%, sí viene subrayado ciertos mal uso que estamos haciendo de las palabras. Y ahí nos explica cómo evitarlo, o en el caso de la narrativa, recuerden que narrativa es cuento y novela, ¿qué errores estamos cometiendo? ¿Por qué, como vulgarmente se dice, se le cayó la novela? Es decir, iba tan interesante, tan divertida y todo, y ahí como en el capítulo 14 se cayó la novela. Eso significa que pues, sí, ya no hay interés, porque dices, ay, bueno, ya no sé qué, ya esto ya se ve que como que estás escribiendo nada más para rellenar todo aquel texto. Para eso sirve un manual de creación literaria. Te dice cuáles son los posibles errores que tú puedes cometer cuando estás haciendo una obra de este tipo. Entonces, eso es lo que es un manual de creación literaria. Es decir, es un libro que reúne consejos, en su gran mayoría muy sabios, para
ejercer profesionalmente, iba a decir la ciencia, pero no es ciencia, iba a decir el arte, nada más que el arte como que se me hace así como que estamos haciendo churros, el mecanismo de poner en palabras algo que se nos ocurrió. Eso es lo que sería un manual de creación literaria. Bueno, eso es lo que estamos leyendo en este excelente libro de Óscar de la Borbolla, y como todas las veces que nos hemos visto, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Lo primero que vimos en la introducción que él nos da, nos dice, no me tomen muy en serio. No, yo diría que sí, tómenlo en serio, sus consejos son sabios, entonces vale la pena tomarlo en serio. Y luego cuenta un poquito de sus experiencias y demás. Y luego viene, ya entrando a lo que es la materia, lo que es la historia subterránea. La historia subterránea, él nos cuenta, tanto, sobre todo en narrativa, recuerden, narrativa es cuento y novela básicamente, es aquella historia que está subyacente, es decir, está por ahí abajito, enterrada, mientras que acá arriba va otra historia, que es la que tú le estás haciendo caso. Y según te vas acercando al final, esa historia, la que está abajo, enterrada, subterránea, empieza a emerger. Y cuando menos te lo piensas, ya en los últimos capítulos o la última parte de tu texto narrativo, la historia que estaba abajo, es la que realmente ocupa todo el espacio y el interés. Entonces, eso es muy interesante. Ahí vienen algunos ejemplos, vienen inclusive algunos cuentos que nos permiten entender eso. Después leímos, estoy viendo aquí porque me estoy guiando por el índice, lo que es la verosimilitud. En la verosimilitud nos dice de la Borbolla que la verosimilitud no necesariamente quiere decir que lo que estoy escribiendo pueda ser comprobable. Si así fuera, Harry Potter no existiría, Godzilla no existiría, Cenicienta no existiría, Pedro Páramo no existiría, en fin, no existiría prácticamente nada de la literatura porque la mayoría son cuestiones imaginables, pero, y algunas hasta poco creíbles, porque hay mundos de fantasía o personajes que están muertos y hablan, lagartijas que se vuelven lagartijas del tamaño de un edificio de 20 pisos y cosas así. Sin embargo, nosotros la creemos. Y la creemos porque dice de la Borbolla, el lector cede en parte su credibilidad al lector a cambio de que le dé una buena historia. Entonces, el secreto ahí de la verosimilitud es qué tan interesante vas a hacer aquella cuestión que puede ser de fantasía, puede ser un personaje inventado, lo que tú quieras, pero la estructura está tan bien hecha que es creíble. A eso se refiere con la verosimilitud de nuestros textos. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos ahí historias subterráneas, la verosimilitud, y ahora me voy a las voces narrativas. Las voces narrativas, ya nos explicó el autor, que son muy importantes porque cada voz tiene un enfoque que al final de cuentas influye cuando estamos leyendo el texto. No es lo mismo que yo escriba en primera persona, yo, es decir, estoy involucrado, a que sea en tercera persona, él. Ese él nos hace que tomemos distancia de lo que estamos escribiendo. Y desde luego está el tú, que es más difícil de escribir, no imposible, pero es muy difícil de escribir, y luego por eso no lo usan mucho. Normalmente se escribe en el yo o en el él, que es la tercera persona del singular. No hay nada que prohíba
y esta es otra de las peculiaridades de nuestra literatura hoy en día, que se utilicen varias personas a la vez en lo que estamos escribiendo, ¿sí? Esa es una de las curiosidades de la literatura contemporánea, mientras que la literatura hasta bien entrado el siglo XIX era muy restringida, muy estricta. Hoy en día como que es muy liberal y podemos usar varias personas en distintas circunstancias. Lo otro que vimos en el siguiente capítulo fue la velocidad. ¿A qué se refieren con la velocidad? ¿Fue la velocidad? Ya no recuerdo. No, fue la visibilidad. Fue la visibilidad. Hoy vamos a hablar de la velocidad, ahorita les explico. Lo otro que vimos fue la visibilidad. ¿Qué es eso de la visibilidad? Pues bueno, pues aquí está un ventilador, ahí lo estoy viendo, una silla, la estoy viendo, ¿sí? La pared, pues la estoy viendo. ¿Es eso la visibilidad? Sí, pero aquí a lo que se refiere es la visibilidad que nosotros vamos a dar como escritores con palabras. Y nos explica ahí en ese capítulo, por eso es muy interesante, muy importante que lo lean, no nada más escuchen los pequeños resúmenes que yo estoy haciendo. Él nos explica cómo todavía en el siglo XIX la descripción era exhaustiva, es decir, era de poner, y la playera tenía 3 botoncitos que parecían como de concha nácar, tenía 4 hoyitos por donde pasaba el hilo. Ese tipo de descripciones hoy en día normalmente ya no se hace, y no se hace por lo que vamos a leer en el siguiente capítulo, y les voy a hacer un pequeño resumen, pero déjenme terminar con la visibilidad. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da ahí de la Borbolla? Pues nos dice, tenemos que buscar recursos literarios para hacer más visible, o para hacer de una manera interesantemente visible lo que queremos que sea visible para nuestro lector, y no abrumarlo con 4 o 5 páginas de explicaciones, de descripciones. Recuerden que nosotros tuvimos un capítulo de descripciones hace como 3 o 4 meses, ya no recuerdo, donde tratábamos de describir ciertas cuestiones. Hoy en día ya no. Hoy en día las descripciones van por otro lado, van tal vez utilizando una metáfora ingeniosa que pueda explicar más sobre lo que estamos escribiendo que una descripción casi fotográfica, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos nosotros. El día de hoy vamos a ver 3 capítulos, porque pues ya estamos a punto de irnos de vacaciones a la universidad, cambiar nuestra vida, etcétera, etcétera. Nuestro siguiente capítulo es el que se llama la velocidad. Este de la velocidad es muy interesante, porque normalmente no le hacemos caso. No le hacemos caso. Escribimos y creemos que ya lo tenemos dominado. ¿Cuántos tipos de velocidad existen en los textos? Pues existen 4. Desde la pausa, el diálogo, el resumen y la elipsis. Vámonos por partes. Primero la pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa es cuando tú estás escribiendo y dices, Fernando entró a su casa y vio que todo estaba revuelto. Seguramente alguien había violentado la puerta y se habían robado varias cosas de ahí. Y entonces recordó que hace 3 meses, allá por Navidad, es decir, hace 3 meses, es una pausa que voy hacia atrás 3 meses. De un golpe, 3 meses me fui para atrás. 3 meses.
aunque yo estoy aquí platicando de que se metieron a mi casa a robarme. Esto ya es cuestión de velocidad. Y a lo mejor me instalo ahí un rato en esa parte a donde me fui, ¿sí? Y cuento, es que había una persona sospechosa en la esquina que observaba mi casa y se me hizo raro. Bueno, eso sería la pausa. Pero ya ahí ya hay cierta medida de tiempo que ha sido, no son iguales ni una ni la otra. Una donde yo estoy platicando el instante en que estoy, ¿verdad? Entré a mi casa y descubrí que se la habían robado. Y entonces me acordé, pasado, de aquella persona que en la esquina estaba en actitud sospechosa. Pero hay otras dos, que son el diálogo, el resumen, bueno, son tres, el elipsis. ¿Sí? El diálogo es muy interesante, porque de todo lo que vamos a usar en la literatura, el diálogo es el único que sucede en tiempo real. Es decir, cuando nosotros leemos un diálogo en una novela o en un cuento, en el tiempo en que está ese diálogo en el texto, es el mismo tiempo en el que está en mi tiempo de lector. Entonces, eso es muy interesante y muy importante para tenerlo en cuenta nosotros que somos escritores, ¿sí? Que en tiempo real puedes estar dialogando, ahora sí valga la expresión, con tu lector. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy usando un diálogo? ¿Todo tiene que ser diálogo? ¿Puede no haber interrupciones? Edgar dijo, es cierto, yo vi a esa persona sospechosa que estaba ahí en la esquina. Le contesté, sí, tenía una mirada muy extraña. Edgar me dijo, luego lo vi que se subió a un carro negro. Es cierto, era uno que estaba estacionado en la otra esquina durante mucho tiempo. Y entonces aquí yo, que estoy también narrando, hago una pausa y digo, ya me habían dicho mis vecinos, una vez que me los encontré en el supermercado, que había sucedido una serie de robos. Estoy haciendo una pausa, ¿eh? Estaba el diálogo que estaba en tiempo real. Habría ahí como un paréntesis y estoy contando desde cuándo venía esa historia y por qué me la sabía. Y ahorita ya cierro otra vez el paréntesis y vuelvo al diálogo, es decir, al tiempo real. ¿Ven cómo eso le va imprimiendo velocidad a lo que estamos diciendo, a lo que estamos hablando? Es decir, no hace que nuestro texto sea un texto plano, o como muchas veces se dice, y eso es lo peor que pueden decir de tu obra, que es un texto lineal. Cuando te dicen que es un texto lineal, pues es un texto que no pasa nada, como ese tramo de la carretera que es de aquí, de Tampico a Victoria, que es así planito, 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 y no hay montañas, no hay árboles, no hay nada, planito, planito, que es aburrido. Pues así es en la literatura, te aburres porque todo es plano, 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 plano. No hay metáforas, no hay diálogos, no hay resúmenes, no hay elipsis, no hay pausas, no hay nada. Entonces, fíjense cómo este manual de creación ya nos está dando consejos que podemos poner en nuestra literatura o en nuestros textos. Bien, ya vimos la pausa, ya vimos el diálogo, y ahora vámonos al resumen. El resumen es una preciosura. Es una preciosura porque en una frase puede pasar una vida, una historia. Y Fernando bajó del avión y dejó los 50 y tantos años de su vida que había vivido en España. Ya, 50 y tantos de años de vida, de un plumazo, ¡bum!, ya. Y ahí empieza tu cuento. ¿Sí? ¿Es una oración? Ya. Ahora, claro, si tú sientes que en tu obra vas a necesitar explicar cómo fue la vida de Fernando en España, bueno, seguramente
regresarás en un recurso que no viene aquí, pero que es otro recurso que se usa mucho en la literatura, que es el flashback. Es decir, cuando regresas en el tiempo de un personaje que ya tiene una vida vivida y la traes al presente y la cuentas. Que eso también es muy interesante y que hoy en día se utiliza mucho. ¿Sí? Nada más que antes se mencionaba, se decía, y Fernando dijo, atrás queda toda mi vida, 54 años allá en España. Eso así era la literatura de antes. Hoy en día, cuando Fernando está dialogando o está platicando o está reflexionando, de repente ahí se corta y hay un momento en que Fernando entra al Museo del Prado en Madrid. No nos anuncia nada, ¿no? Y en la siguiente escena Fernando va a entrar al museo. No. Fernando entró y a mano derecha se fue luego a la sala de Goya, que tanto le gustaba. O sea, ya estamos aquí platicando sobre algo, ya está Fernando aquí en Tampico, pero también estamos hablando aquí de Fernando, que hace 54 años estuvo allá en España, y estaba hablando sobre cómo está entrando al Museo del Prado y está entrando a la sala de Goya porque es un pintor que le gusta mucho. ¿Ya ven la velocidad? Ya no es lo mismo esto que movimientos. Entonces, ese es otro recurso que nosotros podemos usar para la velocidad de nuestros textos y que no sean lineales. Y el último que voy a dejar, que es un recurso precioso, el mismo Óscar de la Borboy así lo califica, que es la elipsis. Nosotros ya hemos trabajado la elipsis desde un punto de vista gramatical, ortográfico, para ser más precisos. Es decir, Juan compró un plátano, Pedro compró 2 manzanas, Iván compró unas uvas. Para no estar repitiendo el compró, decimos Juan compró un plátano, Iván unas uvas, Iván, uvas, y el otro ya no recuerdo que compró, mango, ¿sí? Pero se sobreentiende con esa coma que ahí iba el verbo compró. Eso lo trabajamos en ortografía, ¿sí? Bueno, en literatura es muy parecido el uso, nada más que aquí, claro, son párrafos o historias que de alguna manera iba a decir que las evitamos, no las evitamos porque están ahí, pero por decir algo, se hace un párrafo donde se explica que Fernando vivía en Madrid y tenía su trabajo en un ministerio del gobierno, pero que ella se sentía muy cansado y la monotonía, sentía que le estaba robando su vida y sentía que ya lo poco que le iba a quedar de vida se iba a desaparecer. Bueno, para hacer una elipsis ahí, muchas veces no se cuenta todo esto, o sea, por ejemplo, no se cuenta por qué estaba aburrido, bastará con que ya se encontraba aburrido de la monotonía que existía en el trabajo, ¿sí? Es exactamente lo que hicimos en ortografía, pero lo vamos a hacer acá con nuestro texto. Desde luego, en el texto es mucho más complejo y depende mucho del autor cómo va a utilizar este recurso. Entonces ya vimos ahí que hay 4 recursos que son la pausa, el diálogo, el resumen y la elipsis. Con esos 4 recursos nosotros podemos manejar perfectamente la velocidad de nuestro texto. ¿Podemos usar las 4 juntas? Por supuesto que las podemos usar las 4 juntas. ¿Podemos usar una sola durante un largo tiempo de la novela? También lo podemos hacer. ¿Sí? Todo se puede hacer. Pero ya con estos conocimientos que tenemos, les digo, por eso
que un manual de creación literaria es una serie de consejos que muchas veces de recursos que ya hemos utilizado. En este caso, yo estoy seguro que de aquí en adelante, cuando vayan a escribir un texto, van a utilizar alguno de estos recursos, o ya muchas veces lo habrían utilizado, pero no sabían cómo se llamaba. Bueno, esto es lo que nos da la velocidad. Espero que hayan aprendido algo, no de mí, de Óscar de la Borbolla, y nos vemos en el próximo programa.